Bueno, vamos a empezar ya. Primero, buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a la primera webinar que hacemos en el año 2022. Como sabéis, nosotros desde CSIC ya llevamos haciendo webinars ya durante varias ocasiones. Empezamos con el tema del teletrabajo, cuando se inició la regulación de esta normativa, porque nos parecía muy interesante ese tema y había que abordarlo desde muchos aspectos y tratamos temas como la igualdad, tratamos temas como protección de datos, temas jurídicos y bueno, ahora planteamos una nueva webinar que nos parece muy interesante tanto para todos los trabajadores del sector público como del sector privado, además que para todos los delegados sindicales. Y es que esta webinar se titula Jurisprudencia más relevante en la jurisdicción social durante el año 2021. Para llevar a cabo o para abordar estos temas tan relevantes y que nos afectan a todos, vamos a contar con el servicio jurídico de CSIC. No con todo él, porque bueno, sí que tenemos un montón de abogados, todo sería imposible, pero con dos de nuestros abogados, con Alma y con Celestino. Bueno, indicaros que ellos van a hacer primero una presentación del tema de la jurisprudencia, tanto en el sector público como en el privado. Si alguien no puede asistir a esta charla hasta el final, lo vamos a colgar en CSIC Asturias, en YouTube, por lo que podéis consultarlo a posteriori. Os pondremos el enlace después aquí en el chat, por si alguien quiere acceder a la página de CSIC Asturias de YouTube, para que tengáis acceso. Primero van a intervenir los ponentes, pero después, bueno, si queréis podéis aprovechar, ya que los tenéis a mano, pues para hacerles preguntas y dudas que tengáis respecto a todo lo que comenten en otros temas. Recordar que tenéis que tener los micrófonos apagados, porque, bueno, para garantizar que se escucha adecuadamente y que no hay interferencias, pero después sí que podéis pues, pedir el paso, nos pedís el paso a nosotros, a Cristina y a mí, a través del chat, o bien planteéis vuestras dudas a través del chat, porque en el turno de preguntas podéis, bueno, ya os digo que intervenir del modo que queráis. Os ponéis la pregunta en el chat, nosotras la leemos y la trasladamos, o bien nos pedís la palabra y os la cedemos. Nos pone aquí una persona que no nos escucha. Sí, yo creo que el resto de personas nos escucha por ahí. ¿No tendrá activado el audio de la del ordenador a lo mejor? Sí, Geli, activa el audio del ordenador. Igual lo tienes igual lo tienes en bajo y por eso no nos escuchas. A ver si se escucha, si se escucha. A ver si Geli soluciona los problemas de que nos puede escuchar. Recordamos que yo escucho si los demás nos escuchan. Bueno, después puso un mensaje por el chat, se lo puso Cristina, a ver si consigue escucharnos. Bueno, yo primero os tengo que presentar a Cristina Esteban Ruiz, que es la vicepresidenta del sindicato de CSIC Asturias, que bueno, os va a hablar bueno, un poco de la actualidad en el tema laboral y nos va a contar alguna cosa antes de empezar con la webinar. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por conectaros y creemos que hoy va a ser un tema muy interesante porque llevamos un año 2021 muy ajetreado en materia laboral, ¿no? Tenemos lo que respecta a función pública, que es lo que bueno, yo más controlo. El año pasado firmamos un acuerdo con el gobierno de España para reducir la tasa de interinidad, ¿no? Y era un acuerdo en el que, bueno, pues se pretendía sacar todas las plazas que llevaran un tiempo sin tener cobertura, fueran o no estructurales, con independencia de eso. Se consiguió también indemnización para los interinos con motivo del cese, que hasta ahora no lo tenían, sí que lo habían conseguido el personal laboral, pero no los interinos, no el funcionario interino. Y bueno, nosotros creímos que esa tramitación, que ese acuerdo en julio, que se consiguió en julio del año pasado, bueno, pues que iba a tener su reflejo o que iba a ser ratificado por las Cortes en un Real Decreto, pero no fue así. Cuando llegó a las Cortes, bueno, pues se modificó la tramitación y se empezaron a introducir nuevos criterios. Era algo que nos sorprendió mucho porque cuando se ha hablado de reforma laboral para
para trasladarla a una normativa, pues siempre se hablaba del respeto al pacto y de lo necesario que era que el pacto que se había alcanzado con las fuerzas sindicales llegara a buen puerto y llegara a reflejarse en la ley. Sin embargo, para los empleados públicos el gobierno nunca ha tenido esa delicadeza, ¿no? El pacto que alcanzó con los representantes de los empleados públicos se transformó en otra cosa cuando llegó a las Cortes. Y bueno, ahí tenemos la ley de 2021 que ha modificado el PREVEP y que prevé ahora la convocatoria de plazas que lleven más de 3 años cubiertas por personal interino, o sea, sin titular, en una fase de concurso-oposición, y plazas que lleven más de 5 años sin cubrir en una fase de concurso. Los plazos que nos da la ley es hasta junio de este año para la publicación de las ofertas públicas de empleo, y para publicar las bases y las convocatorias concretas en diciembre de este mismo año, del 2022. Entonces, bueno, estamos en el servicio jurídico, ahora van a intervenir 2 personas, bueno, que llevan ya un tiempo aquí y que han tenido sentencias, siempre Alma y Tino, han tenido sentencias muy interesantes. Aquí desde Asesoría Jurídica, esta misma semana hemos tenido una jornada, ha venido a visitarnos Andrés Montero, que es el responsable nacional de Asesoría Jurídica de todo CSIC, de toda España. Y bueno, tenemos aquí ahora mismo en plantilla con diversas jornadas, no todo está en jornada completa, pero con diversas jornadas, 8 letrados y un graduado social, ¿no? Entonces, bueno, crecer es lo que tiene, la litigiosidad crece también y hace falta más profesionales que puedan con ello, ¿no? Seguro que va a resultar súper interesante, no quiero robaros más tiempo. Primero va a intervenir Alba, os lo va a presentar ahora Patricia, y al final de las intervenciones vamos a tener un tiempo para preguntar si queréis plantear cualquier cosa. Gracias. Nada, yo sin más voy a leerlos muy brevemente cuatro cosas respecto a nuestros abogados. Tampoco me voy a extender sus currículums porque son muy amplios y podría estar aquí hablando otra media hora. Pero mira, Alma Pantiga es abogada del sindicato CSIC, va a intervenir en primer lugar. Además de estar contratada por nosotros, tiene un despacho profesional propio en La Felguera. También es socia fundadora de Vetusta Abogados y está especializada en Derecho Civil y en Derecho Laboral. Seguramente la conocéis todos porque recientemente la han entrevistado en la CPA el día 8 de marzo y la habían definido como la abogada que defiende a los esclavos del siglo XXI. En el chat os vamos a poner ahora a continuación el enlace para que podáis acceder a la entrevista que le han hecho a Alma en la TPA. Por otro lado, Celestino Pérez Mirón también es abogado del sindicato CSIC, además es formador y está especializado en Derecho al Trabajo y en Función Pública. También os vamos a poner aquí en el chat el enlace a la última vez que ha salido en prensa Celestino, que fue el 19 de marzo, en la Nueva España, por una nueva sentencia del Supremo por el tema de los indefinidos no fijos, que además os va a explicar él. Y bueno, sin más, os voy a dar paso primero a Alma, que es la primera de las ponentes que va a intervenir, y ya os cuenta ella, pues, un montón de cosas importantes. Venga, Alma. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues empiezo ya la exposición y como bien nos comentaron Cristina y Patricia, vamos a hablar de jurisprudencia en materia laboral y yo me voy a centrar más en el ámbito de empresa. Si bien es cierto que en el sindicato vemos las 2 vertientes, la de administraciones públicas y la de empresa, en mayor medida vemos más en relación con la administración pública, pero bueno, ello no obsta para que estos temas sean de especial relevancia y que afecten a multitud de trabajadores, porque como sabéis, el sindicato está creciendo muchísimo y también está creciendo en el ámbito de privada. Bueno, para hacer un poco amena la exposición, yo creo que voy a referirme a diferentes sentencias. Me centré principalmente en 3, pero bueno, luego os voy a hacer referencia a otras porque vi aquí en comentarios que os mandaron un enlace de una sentencia muy interesante que me estimaron en el Juzgado de lo Social número 2 de Avilés relativa al teletrabajo y os la cuento porque bueno, puede ser interesante y puede ser de aplicación a muchos trabajadores y fue una gran novedad porque es la segunda sentencia dictada en España que otorga un 90% de teletrabajo. Bueno, os voy a empezar a analizar una sentencia de este año, de 17 de febrero, que es del Supremo, la sentencia 159/2002.
y se trata de guardias de presencia física en régimen de 24 horas, es decir, trabajadores que prestan servicios en 24 horas y descansan 72 horas. La regla general en este tipo de trabajadores es que se les aplique un Real Decreto, que es el 1561/1995, que es un Real Decreto especial exactamente sobre jornadas especiales de trabajo que distingue entre tiempo de trabajo efectivo y tiempo de presencia. De hecho, el Tribunal Supremo, en una sentencia de 21 de abril del año 2016, concluyó que a los trabajadores que estaban sometidos a esta situación, es decir, guardias de 24 horas y descansos de 72, se les aplicaba este Real Decreto y exactamente analizaba un caso de sector de transporte en ambulancias de enfermos y accidentados. ¿Cuál es la novedad? Bueno, pues la novedad es que el Tribunal Supremo cambia el paradigma totalmente y considera que estos trabajadores no están sujetos al Real Decreto especial que os hacía referencia, sino a la Directiva 2003/88 de la Unión Europea. Y ello es importante por lo siguiente. Imaginad que un convenio colectivo, no sé exactamente el supuesto de hecho concreto, cuántas horas tenían máximas anuales, pero imaginad que el convenio estableciese una jornada máxima de 1.782 horas. Computando las horas efectivas de trabajo, ya analizábamos que este supuesto eran 24 horas cada 4 días, 3 de descanso y luego 24. Si en ese cómputo anual superan las 1.782 horas, todas esas horas se deben computar como horas extraordinarias. ¿Y ello qué comporta? Bueno, pues tendremos que atender a la norma paccionada si existe. El Estatuto de los Trabajadores establece que la hora extraordinaria debe ser abonada como mínimo al igual valor que la hora ordinaria. No obstante, existen multitud de convenios colectivos de aplicación que establecen que la hora extraordinaria se debe abonar a un precio superior. Pues por tanto, esto tiene gran incidencia y gran relevancia. No obstante, esta sentencia afecta al transporte sanitario, es decir, a trabajadores de ambulancias en enfermos y accidentados. Porque hablaba esta sentencia estos días con un trabajador y me decía si podría ser aplicable al caso de transporte por carretera. Es decir, transportistas los que están en huelga actualmente. No, en principio no. No obstante, ya sabéis que la jurisprudencia va variando y puede que el día de mañana sí que se reconozca esta misma situación. Es importante analizar el criterio doctrinal y jurisprudencial sobre tiempo de trabajo. ¿Y qué consideran nuestros tribunales? Bueno, pues se considera tiempo de trabajo el espacio temporal en que la persona trabajadora está en el puesto de trabajo y desempeñando su actividad y funciones para quien la contrató. Y ahora os preguntaréis, ¿qué pasa los trabajadores que están sometidos a guardias de localización? Es decir, estar en casa y tener que tener activado, por ejemplo, el busca o el teléfono para acudir al centro de trabajo. Bueno, pues la jurisprudencia en España no asimila este tiempo como tiempo efectivo de trabajo. No obstante, la jurisprudencia del TJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cada día va matizando más este tema y atiende a la casuística, es decir, hay que atender al caso concreto. Pero frente a esto, y es una novedad, el Comité Europeo de Derechos Sociales, a partir de lo que dispone el artículo 2 de la Carta Social Europea, señaló lo siguiente. Y dijo que el periodo de las llamadas guardias de localización, en tanto hay una disponibilidad de la persona trabajadora para prestar servicios, aun cuando conlleva una ausencia de tiempo de trabajo efectivo, no puede constituir un criterio suficiente para considerar dicho periodo como tiempo de descanso. Es decir, el tiempo en que los trabajadores están sometidos a estas guardias no se puede considerar como tiempo de descanso y con consecuencia podría ser tiempo de trabajo. Bueno, esto se va a ir perfilando poco a poco. En España a día de hoy no se reconoce como tiempo de trabajo efectivo como tal, pero seguramente en los próximos años la jurisprudencia del TJUE que vincula a la española pues irá matizando estas cuestiones. Así que, bueno, una sentencia muy importante a tener en cuenta y que puede ser extrapolable a otros casos por analogía, que muchas veces cuando acudimos a los juzgados, nosotros los abogados
hacemos una interpretación analógica de ciertos supuestos que no son exactamente el que nosotros estamos reclamando, pero que sí pueden ser extrapolables. Bueno, otra segunda cuestión es una sentencia del año 2021, de 11 de noviembre, la sentencia del Tribunal Supremo 1110-2021. Esta sentencia es muy importante porque gracias a ella o debido a ella se modificó en este sentido el Estatuto de los Trabajadores con la reciente reforma laboral. Y esta sentencia analiza un supuesto práctico que os lo voy a poner como un ejemplo para que lo entendáis, que de hecho es el hecho fáctico, o sea, el supuesto del presente litigio. Se trata de una trabajadora que prestaba servicios para un hotel como limpiadora. No obstante, el hotel tenía subcontratado el servicio de limpieza con otra empresa. Es decir, nos vamos a ceñir al hecho de a la resolución de qué convenio ha de ser aplicable en casos de contratas o subcontratas. Bueno, pues hay varias teorías. Por una parte, si es de aplicación el convenio de hostelería, que sería el del hotel por ser la empresa principal y, por tanto, afectaría a todos los trabajadores, o, por el contrario, si el convenio colectivo de aplicación es el de la actividad esencial de la contrata. Y antes de terminar el fallo y de explicaros qué decidió finalmente el Tribunal Supremo, os voy a poner en la siguiente situación. Imaginad, el hotel tiene una limpiadora que es trabajadora del hotel, pero a su vez contrata la limpieza general a una subcontrata. Imaginad que la trabajadora del hotel tiene el convenio colectivo de hostelería, se le aplica ese convenio colectivo en la relación laboral. Y la trabajadora de la subcontrata o de la contrata se le aplica el convenio colectivo sectorial, que es el de limpieza. Podríais decir, ¿esto supone una discriminación o no? Bueno, pues esto vamos a analizar. Os voy a señalar brevemente lo que dijo cada tribunal, porque, como conocéis, en primera instancia se va al juzgado de lo social como norma general del trabajador. Si quiere recurrir, puede recurrir en suplicación al Tribunal Superior de Justicia, esto fue en Andalucía, en Sevilla concretamente, y posteriormente puede interponer, os hablo de los procedimientos ordinarios, como es el presente caso. Recurso de casación por unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo. Bueno, pues el juzgado de lo social, es decir, la primera instancia, declaró aplicable a la presente relación laboral el convenio colectivo de hostelería de Sevilla, por lo que os comento, porque la actividad principal de la empresa era el convenio colectivo aplicable a la empresa principal era el de hostelería y, en consecuencia, ha de ser aplicable a toda la relación laboral. Bueno, y antes de continuar, señalaros que en este supuesto tenía una mejora económica el convenio colectivo de hostelería frente al de limpiezas. Es decir, a la trabajadora le convenía cobrar de conformidad con el convenio colectivo de hostelería y no el de limpieza. Bueno, el juzgado de lo social de Sevilla concluye que a favor de la trabajadora y que se debe aplicar el convenio colectivo de hostelería. La empresa recurre en suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Sevilla y el Tribunal Superior de Justicia de Sevilla desestima la pretensión empresarial y declara aplicable el convenio colectivo de hostelería. La empresa decide recurrir en suplicación y denuncia la infracción por una parte del artículo 37 de la Constitución y del 82, 83 y 84 del Estatuto de los Trabajadores que regulan lo relativo a los convenios colectivos, y a su vez la infracción de los diferentes preceptos de los dos convenios colectivos que se estaban dilucidando en ese supuesto. Bueno, pues el Tribunal Supremo concluye finalmente, cambia todo lo manifestado por el Juzgado de lo Social y por el TSJ y concluye que el convenio aplicable es o debe ser el convenio colectivo de limpieza, y por una razón, porque es el convenio sectorial correspondiente a la actividad desarrollada en la contrata por la empresa contratista.
y en consecuencia se derivan todas las consecuencias económicas de ese convenio colectivo de aplicación. Y la doctrina que establece el Tribunal Supremo para decidir o para fallar en este sentido es la siguiente, y os leo porque es muy ilustrativo y muy corto. Dice que la regulación laboral vigente sobre subcontratación de obras y servicios no consagra un principio de equiparación retributiva entre el personal de las empresas auxiliares y los trabajadores de la empresa principal, sin perjuicio de que la negociación colectiva pueda imponer esa equiparación. Y a continuación os paso a explicar esto. Dice a su vez, las empresas contratistas no vienen obligadas a aplicar el convenio colectivo de la empresa principal, aun cuando realicen obras o servicios propios de la actividad de dicha empresa. Y por último, como regla general, el convenio aplicable a los trabajadores de la empresa contratista será el que resulte de aplicación a esta última empresa. Por tanto, cambia el paradigma anterior. Y lo que os comentaba en el caso de que no exista equiparación salarial, es decir, que las empresas principal y contratista o subcontrata puedan pactar una regulación igual para todos los trabajadores, ello no obsta que se pueda plasmar mediante convenio colectivo. De hecho, el Tribunal Supremo establece que lo anterior no impide que haya sido la negociación colectiva la que haya establecido en ocasiones la equiparación de las condiciones salariales de los trabajadores de las empresas contratistas o subcontratistas para el supuesto de que la empresa principal decidiera proceder a subcontratar parte de su actividad, obligando a las empresas principales, incluidas en el ámbito de aplicación del convenio colectivo a ellas aplicables, la obligación de incorporar esa obligación de equiparación en los contratos mercantiles celebrados con las empresas contratistas o subcontratistas. Bueno, no olvidemos que el Estatuto de los Trabajadores establece lo mínimo, es decir, el derecho mínimo indisponible, pero luego los convenios colectivos, que son normas paccionadas entre la representación legal de los trabajadores y las empresas o administraciones públicas, pueden mejorar esas condiciones laborales. Por tanto, en estos supuestos se puede establecer las mismas condiciones salariales para unos y otros trabajadores, independientemente de que trabajen para la principal o la contratista. Bueno, pues por tanto, tened en cuenta todas estas cuestiones y han sido muy importantes porque debido a esta sentencia, porque a veces en este supuesto fue negativo para la trabajadora, pero puede ocurrir a la inversa, que pueda ser más beneficioso para el trabajador. Se modificó el artículo 42.6 del Estatuto de los Trabajadores y establece, debido a esta cuestión, que ahora el convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas, con la salvedad de los centros especiales de empleo, será el del sector de la actividad desarrollada a la contrata o subcontrata, con independencia de su objeto social o forma jurídica. Y esta regla, según la actual normativa, establece dos excepciones. Por una parte, que exista otro convenio sectorial aplicable o cuando la empresa contratista cuente con un convenio propio. No olvidemos que este supuesto se aplica cuando no existe convenio de empresa, porque no sé si tenéis conocimiento de ello, si no os lo comento. En el caso de que exista un convenio de empresa, tiene prioridad aplicativa el convenio de empresa. Así que, bueno, una sentencia muy interesante y que cambió el paradigma de la situación anterior a la reforma laboral, y ya lo cambió justo antes de reformarse con esa sentencia de noviembre que os acabo de comentar. Otro supuesto muy interesante que voy a analizar es una sentencia de este año, de enero, exactamente del 19 de enero, también del Supremo, la 23/2022. Y se trata de un supuesto, de hecho, que es un guardia de seguridad que fue despedido tras varios contratos de interinidad donde cubría vacantes de su empresa en vacaciones. Es decir, la empresa le realizaba contratos de interinidad para sustituir a otros trabajadores que estaban de vacaciones. Bueno, pues el Tribunal Supremo concluye lo siguiente y dice que el contrato de interinidad
debe obedecer a una circunstancia extraordinaria y no lo es el disfrute de vacaciones, porque una empresa puede prever cuándo los trabajadores o sus trabajadores van a disfrutar de las vacaciones y, por tanto, supone un abuso de la temporalidad o un fraude en la contratación y declara la improcedencia del despido con todas las consecuencias económicas que ello acarrea. Conocéis o sabréis que la indemnización es de 33 días por año de servicio, 45 hasta el 12 de febrero de 2012 con la anterior reforma laboral y que, por tanto, el abuso de derecho conlleva tal circunstancia. ¿Qué dice el Supremo? Bueno, pues el Supremo viene a manifestar lo siguiente, que el contrato de interinidad no es válido para cubrir vacaciones. ¿Y cuál sería el válido? Bueno, pues la actual regulación, la actual reforma introduce que para este tipo de supuestos se puede o las empresas pueden utilizar el tipo de contratación de eventual por circunstancias de la producción. No obstante, el Tribunal Supremo, pero todo esto antes de la actual modificación de la reforma laboral, estableció que el contrato eventual por circunstancias de la producción tampoco podría ser aplicable para contratar a trabajadores para sustituir vacaciones de otros trabajadores de la empresa. No obstante, como se modificó, ahora sí sería posible. No obstante, el abogado del trabajador de la presente sentencia del Supremo dice que el contrato adecuado, con razón, a mi juicio, debería ser el indefinido o el fijo discontinuo. ¿Por qué? Por eso que os comentaba, que la empresa puede prever cuándo sus trabajadores van a acceder a vacaciones y puede, por tanto, utilizar este tipo de contratación. En cuanto al contrato eventual por circunstancias de la producción, a día de hoy las empresas pueden utilizarlo y estarían actuando de forma legal y de conformidad con el Estatuto de los Trabajadores. No obstante, el Tribunal Supremo no puede decir nada, pero señaló que, a no ser que se eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para preguntar si es posible utilizar la contratación de eventual por circunstancias de la producción o no en relación con la Directiva 1999/70 que prohíbe la temporalidad y si esos contratos, los eventuales por circunstancias de la producción, son ajustados a la citada directiva. Queda ahí esta cuestión y es importante porque si conocéis o estáis en esta situación que contraten a trabajadores de vacaciones en interinidad, pues se puede solicitar la fijeza si está la relación laboral viva, porque el hecho, posteriormente os lo va a explicar Tino, los famosos indefinidos no fijos, pero esto pasa en la empresa privada. Tú, si estás en un fraude en la contratación, puedes solicitar la fijeza, o en el caso de la administración pública, el carácter indefinido no fijo, pero solo si está la relación laboral viva. Es decir, si sigues contratado por la empresa. Si no, si te despiden, lo que puedes solicitar es la improcedencia del despido, porque no puede producir efectos retroactivos el fallo judicial cuando ya estás despedido. Bueno, y ahora os voy a hacer una breve reseña a diferentes sentencias que también me parecieron importantes. Una es del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de enero de 2022. Y dice que las horas, imaginad, os lo pongo en un supuesto que lo vais a entender más fácil. Imaginad que anualmente realizáis horas extraordinarias. Y esas horas extraordinarias pues dependen de las necesidades de la empresa. Y el mes que accedéis de vacaciones no os pagan las horas extraordinarias. Bueno, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo que no, que el mes que se está de vacaciones se han de abonar las horas extraordinarias. ¿Y por qué razón? Porque si no se abonan, las empresas van a ordenar que los trabajadores disfruten de vacaciones en un mes en el cual no les encomienden la realización de horas extraordinarias. Por tanto, eso le disuade al trabajador de ejercer
el derecho a disfrutar de las vacaciones en esos meses. Así que es una sentencia muy importante y que puede ser también extrapolable a muchísimos supuestos de guardias, de trabajadores que realizan horas extraordinarias, a situación variable en la relación laboral de trabajadores. Otro supuesto es el relativo al personal sanitario que fue contagiado por COVID. Conoceréis que el personal sanitario contagiado hoy en día tiene la asimilación accidente de trabajo o enfermedad profesional, es decir, en la determinación de contingencias no se considera esa enfermedad como enfermedad común, sino accidente de trabajo o enfermedad profesional. Existen multitud de sentencias y en Asturias ahora los juzgados de lo social se están inclinando por reconocer el carácter de accidente laboral. Pero, por ejemplo, hay una sentencia, una de las primeras de Móstoles, creo recordar, y otra de Toledo, que determinan que ha de ser enfermedad profesional la determinación del contagio en COVID por personal sanitario. Bueno, en estos supuestos se asimila accidente de trabajo, como os comentaba, pero dice el Tribunal Supremo, en una sentencia de 20 de enero, la 57/2022, exactamente, que este reconocimiento no sirve para obtener la mejora convencional prevista en el convenio colectivo. Es decir, imaginad una empresa que complementa al 100% en casos de enfermedad profesional o accidente de trabajo. Si la Ley General de Seguridad Social reconoce como mínimo el 75% en estos supuestos, este efecto de consideración accidente laboral no puede conllevar que se le paguen ese 25%, que le pague la empresa este 25% adicional. Nos estamos ciñendo al ámbito empresarial, de empresa privada, no administración pública. Otro supuesto muy interesante, esto ya lo resolvió el Supremo hace muchos años, es el relativo a la antigüedad. Imaginad un trabajador que trabaja para una empresa, pero hay bajas y altas en la empresa y entre una baja y un alta, imaginaos que transcurren 3 meses. Bueno, si la relación laboral es de 20 años, esos 3 meses no pueden suponer una ruptura en la relación laboral y, en consecuencia, mermar sus derechos de cara al reconocimiento de antigüedad. Imaginad que es despedido, pues se ha de referir al primer contrato. Todo ello por la teoría de unidad esencial del vínculo. Bueno, esto es muy importante, esto ya lo señaló el Supremo hace varios años, hay multitud de sentencias, incluso hay una que señala que la ruptura, si es de 10 meses, es válida, es decir, se reconoce la antigüedad desde el primer contrato. La sentencia 71/2022 de 26 de enero es ilustrativa porque trata supuestos de subrogación empresarial en los cuales no se quiebra la unidad del vínculo laboral por el hecho de que un trabajador se haya dado de baja voluntaria, que es muy importante esto, y que posteriormente, a los pocos días o al poco tiempo, vuelva a ser contratado por la otra empresa, por la entrante, en el mismo puesto de trabajo e idénticas funciones. Por tanto, se respeta la antigüedad de la empresa saliente, de la anterior o de las anteriores que haya habido, aun él causando o ella, el trabajador, causando baja voluntaria. Y otra sentencia interesante es una sentencia también del Supremo, la 130/2022, de 9 de febrero. Y una empresa despide a una trabajadora tras anunciar que iba a contraer matrimonio. Bueno, pues el Tribunal Supremo decreta que ese despido es nulo, básicamente por dos razones. Una, porque la libre elección del Estado civil constituye un aspecto inherente a la dignidad y libertad de las personas, y porque el Estado civil forma parte de las circunstancias frente a las que se proscribe el trato discriminatorio. Por tanto, bueno, sabréis que la nulidad del despido, si afecta a derechos fundamentales, siempre se considera. Por tanto, cuestión muy importante, y estas eran las sentencias, una breve reseña jurisprudencial, pero por último, si queréis os comento un poco, porque ya que os pasaron el enlace al principio de la webinar, de la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Avilés. Bueno, el supuesto de hecho
Esto fue una chica de Galicia que contactó conmigo telefónicamente. De hecho, contactó conmigo por una razón, por una webinar que vi relativa a teletrabajo, también aquí en CESIF el año pasado, que esto me enteré hace un mes. No me lo dijo hasta después de haber visto estimadas las pretensiones. Bueno, pues se trataba de una chica que prestaba servicios para una empresa como investigadora y llevaba un año y medio en la situación de pandemia teletrabajando, y ello no ocasionaba ningún perjuicio para la empresa porque ella no tenía que realizar funciones o labores de laboratorio, esas las realizaban los técnicos, es decir, los inferiores. Ella realizaba análisis, más bien estudio in situ y de investigación que no requería la presencia, y emisión de informes y análisis de dictámenes, bueno, multitud de cuestiones que no requerían la presencia física. Esta trabajadora consultó con muchos abogados y todos decían que no veían posibilidades, y a mí me llamó y yo le dije que bueno, que yo lo veía muy difícil, pero que no había nada imposible y que si lo podíamos justificar, bueno, que había una pequeña viabilidad. La verdad que yo pensaba que era muy difícil, porque conseguir un 90% de teletrabajo, al fin y al cabo no olvidemos que la facultad de control y de disposición y de ordenar corresponde a la empresa. La facultad de disposición es indudablemente de la parte empleadora. Por tanto, un 90% de teletrabajo, porque lo decida la trabajadora por conciliación de la vida personal, laboral y familiar, me parecía difícil. No obstante, acababa de tener un bebé, su marido se encontraba en Galicia, sus padres, los padres de su marido, todos estaban en Galicia y estaban empadronados en Galicia. Por tanto, bueno, había circunstancias por las que luchar. Y presenté demanda alegando todas estas cuestiones, el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, aporté certificado de empadronamiento, de funciones realizadas por ella, del marido, del empadronamiento de los abuelos por ambas partes, un montón de documentación. Y llegamos al acto de juicio. Yo había citado a 3 testigos, 3 trabajadores de la empresa. No acudieron por miedo a las represalias. Solicité la suspensión del juicio porque consideraba determinante que otros compañeros acreditasen que no requería la presencia física en el trabajo para realizar de forma adecuada su prestación de servicios. Bueno, el juez me estimó la pretensión, suspendimos el juicio y nos cita para la semana siguiente o 2 semanas después. Me encuentro el siguiente día, el día del juicio, el segundo intento, que tampoco tengo testigos. Bueno, el juez ya dijo que teníamos que celebrar. Mi única baza era un documento que le habían pagado a ella, le habían hecho una paga extraordinaria por consecución de objetivos, es decir, por hacer bien su trabajo cuando se encontraba en casa. Pero era la única baza que tenía frente al representante legal de la empresa y todos testigos de la empresa y un perito de la empresa que estudiaba o analizaba el puesto de trabajo concreto como investigadora. Conseguí, después de 3 horas del juicio, interrogando a testigos y al representante legal y al perito, conseguí demostrar que el perito estaba analizando las funciones de un investigador, pero no las propias de ese puesto de trabajo en esa empresa, y también conseguí demostrar que no había habido ninguna merma económica para la empresa el hecho de que varios investigadores teletrabajasen. Y también uno de los testigos concluyó que en la actualidad, aún después de la pandemia, continuaba prestando servicios en teletrabajo. Bueno, más de un investigador. Por tanto, finalmente el juzgador, el juez o el magistrado de Social 2 de Avilés nos estima la pretensión y nos estima el 90% de teletrabajo. Y fue una sentencia muy, muy novedosa. De hecho, fue por la entrevista en la TPA, fue debido a esa sentencia, porque me entrevistaron. Bueno, luego ocurrió la otra entrevista, pero apareció en el periódico Expansión, en el Twitter de Abogacía. O sea, tuvo una repercusión increíble porque solo había una sentencia en ese mismo sentido del Juzgado de lo Social de Palma de Mallorca, que la aporté a modo ilustrativo
ilustrativo y esta. Por tanto, fue una sentencia súper novedosa. ¿Qué hizo la empresa? Recurrir. Así que la sentencia no es firme y tendremos que esperar a ver qué dice el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Pero bueno, es un precedente y antecedente importante y gracias a estos fallos judiciales que son muy innovadores, pues la situación para los trabajadores cambia. Así que a veces yo digo, la justicia la hacen los políticos en las leyes, pero también la hacen los trabajadores reclamando sus derechos en los juzgados y por ende los juzgadores. Así que, bueno, espero que os haya resultado interesante mi intervención y cualquier duda que tengáis me podéis preguntar ahora o al finalizar. Así que muchas gracias por escucharme y fue un placer para mí. Vamos a dar paso ahora a ti, ¿no? ¿Vale? Para que vale. tu exposición. ¿Se me oye correctamente? Sí. ¿Me lo confirmáis? Se te oye, se te oye. ¿Y se me ve? Y se te ve. Pues cuando quieras puedes empezar. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero daros las gracias por estar hoy conectados a esta charla para escucharnos. Quiero dar las gracias también a mi estimada compañera Alma por tener a bien compartir esta ponencia conmigo y felicitarla, como no, por su magnífica exposición. Me siento abrumado tanto por el número de sentencias que ha comentado como por la calidad de la exposición. No sé si estará a la altura. Yo solo voy a comentar como núcleo 2 sentencias y alguna adyacente a la última, pero no más. Y dar las gracias también a Cristina y a Patricia por su amable presentación y por contar conmigo una vez más para estas ponencias online, y también a CESIF Asturias, como no puede ser de otra manera. Siendo que mi compañera ya ha hablado sobre importantísimas sentencias recientes de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que afectan al ámbito de la empresa privada, me corresponde a mí hablar de la parte correspondiente al sector público, en el ámbito de los pronunciamientos de la Sala de lo Social y, por lo tanto, dentro del ámbito del personal laboral, no del funcionario, que ya correspondería a la jurisprudencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo y no por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Dada la relevancia tanto a nivel jurídico como a nivel social, político y legislativo que ha tenido, sobre todo en el año 2021, la materia relacionada con la temporalidad en las administraciones públicas, he seleccionado para su comentario 2 sentencias relacionadas con esta materia. En primer lugar, y me despego un poco del 2021, pero no mucho, la sentencia del Tribunal Supremo 85/22 de 28 de enero, que versa sobre el estatus jurídico de los trabajadores fijos de una empresa subrogados por una administración pública. Y, cómo no, vengo también a hablar de lo que podríamos llamar ya mi libro, que sería la jurisprudencia reciente en materia de personal laboral temporal en fraude de ley y su declaración como indefinido no fijo. Abordando para ello la sentencia del Tribunal Supremo, la reciente sentencia del Tribunal Supremo 649/2021 de 28 de junio, y haciendo mención, como no puede ser de otra manera para comentar esta sentencia, a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 3 de junio de 2021, que es la que da lugar a este cambio doctrinal, que dio lugar a la modificación de doctrina contenida en la sentencia del Supremo, y también comentaré la sentencia del Tribunal Supremo 202/2022 de 8 de marzo, que ahonda en dicha doctrina a raíz de un recurso presentado para una afiliada del sindicato bajo mi dirección letrada, y que, si bien sigue el criterio de esa doctrina, hace una matización importante y que ha sido muy relevante, sobre todo por los pronunciamientos que ha habido aquí en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Bueno, pues en primer lugar, sobre la sentencia del Tribunal Supremo 85/2022 de 28 de enero, os voy a comentar el supuesto de hecho, que es el siguiente. La trabajadora demandante prestaba sus servicios para una empresa privada de asistencia domiciliaria como personal indefinido. El personal indefinido en la empresa privada es fijo, por definición. No existe la figura del indefinido no fijo en el ámbito de la empresa privada. Dicha empresa era adjudicataria de la gestión de una parte del servicio de asistencia domiciliaria del Ayuntamiento de Pamplona. Es decir, el ayuntamiento en cuestión tenía externalizado el servicio
y lo prestaba a través de varias empresas, una de titularidad pública, que era otra empresa, y esta otra empresa de titularidad privada. El ayuntamiento decide hacerse cargo de manera directa del servicio de asistencia domiciliaria, es decir, reabsorbe la prestación de ese servicio para hacerla con su propio personal. Por lo que procede, en consecuencia, a subrogar a los trabajadores de las empresas adjudicatarias del mismo, a la trabajadora en cuestión, y ello lo hace subrogándose en todos los derechos y obligaciones de estas respecto de su plantilla. En la notificación de la subrogación que comunicaron a la trabajadora, le dijeron lo siguiente, y leo textual: a efectos administrativos quedará encuadrado en la plantilla orgánica del Ayuntamiento de Pamplona como personal laboral indefinido no fijo, hasta que se provea la plaza de forma reglamentaria o se proceda a su amortización. Claro, la trabajadora ante esto, viendo que pasa de ser personal laboral, que pasa de ser una trabajadora con condición fija que no puede ser cesada más que por despido disciplinario, bueno, o cualquier otro despido que deberá ser calificado como improcedente, pues ve minorado este derecho cuando puede ser objeto de cobertura, porque el indefinido no fijo puede ser objeto de cobertura. Por lo tanto, reclama frente al ayuntamiento por medio de demanda y pide que se reconozca su condición de trabajadora fija del ayuntamiento en virtud de la sucesión empresarial llevada a cabo. En instancia, ya explicó Alma el cauce que podía seguir habitualmente una sentencia de lo social en vía de recurso. En instancia, el juzgado de lo social le da la razón, pero el ayuntamiento recurre en suplicación y la sala del Tribunal Superior de Justicia de Navarra estima el recurso y deja sin efecto la sentencia, dando por válida la condición de indefinido no fija en el ayuntamiento por la subrogación con la empresa que era concesionaria de estos servicios. Frente a dicha sentencia, se alza la trabajadora en casación para unificación de doctrina, que da lugar a la sentencia que ahora comentamos. Después de realizar el Tribunal Supremo un análisis de la evolución doctrinal sobre diferentes aspectos de la condición de indefinido no fijo, procede la sala, no me voy a detener al comentario completo de ese análisis porque bueno, podríamos echar mucho tiempo con ello, pero vamos a ir a la cuestión concreta, que se aborda en los fundamentos de derecho quinto, sexto y séptimo, y se estructura de la siguiente manera. En el fundamento de derecho quinto, que es lo principal de la sentencia, lo que viene a analizar es el propio concepto de subrogación o sucesión empresarial y su regulación, inclusive al amparo de normas de la Unión Europea, y analiza que estas normas exigen que el nuevo empleador se subrogue las relaciones laborales de carácter fijo sin alterar esa condición, examinando, como veremos más adelante, que no cabe una subrogación parcial o modulada, sino que la subrogación es siempre de carácter pleno. En el fundamento de derecho sexto explica como fundamento secundario y complementario de este primero que la condición de indefinido no fijo es inadecuada para resolver los eventuales conflictos entre la conclusión anterior y las exigencias constitucionales sobre acceso al empleo público respetando determinados principios. Y en el séptimo realiza otras motivaciones adicionales en apoyo a lo señalado en los dos fundamentos anteriores. Pero hay una cuarta parte de la sentencia que se pronuncia no realmente sobre el supuesto concreto, sino que en el fundamento de derecho octavo, en el apartado 2, formula una serie de razonamientos complementarios a tener en cuenta respecto de las situaciones, no de la situación concreta examinada en el acto, sino razonamientos complementarios respecto a las situaciones que se pudieran derivar eventualmente de la aplicación de esta doctrina y que resultan de mucho interés y que, a mi juicio, a pesar de ser complementarios, son de gran relevancia y yo creo que son el aspecto quizá más importante de esta sentencia, porque la discusión sobre la subrogación como fijo o indefinido no fijo sí puede ser interesante. Ha sido ya discutida y ha habido pronunciamientos en varios sentidos, pero este matiz nos da la clave para cómo comportarnos incluso a futuro, cosa que no suele hacer el Tribunal Supremo, porque realmente no se tiene por qué pronunciar sobre cuestiones que todavía no se han debatido en el caso concreto.
Respecto de la subrogación, el Tribunal Supremo señala lo siguiente. Dice que es de aplicación el artículo 44.1 del Estatuto de los Trabajadores, sin reservas, que dice que el cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no extingue la relación laboral, quedando el nuevo empresario, el nuevo empleador, en este caso administración, subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de seguridad social del anterior. Y dice, bueno, pues que este precepto es plenamente aplicable al caso de autos. En esta sentencia, el Tribunal Supremo repasa su doctrina sobre la subrogación y dice que esta figura tiene como finalidad favorecer la estabilidad en el empleo ante un cambio de empleador para que los afectados por dicho mecanismo puedan mantener ante un nuevo empresario pues los mismos derechos que tenían reconocidos con el anterior, y considera que el régimen de la misma debe examinarse como un conjunto de previsiones y que no es admisible su fragmentación, ya lo decíamos antes. Lo que viene a decir es que las normas de subrogación son un conjunto indisoluble y que no pueden fragmentarse, no se pueden, cuando opera este mecanismo, no se pueden mermar o limitar sus efectos, y por ello subrogar a una persona que tiene la condición de trabajador fijo en una condición que podríamos llamar menos favorable, como es la de indefinido no fijo, porque es susceptible de cobertura, supondría una vulneración de las disposiciones en materia de sucesión empresarial. Es decir, lo que dice es que no cabe eso modular, como dijimos al principio, modular o establecer unos efectos parciales o interesados de esta subrogación, estableciéndola como plena, incluso cuando el subrogante es una administración pública. Se pronuncia también el Tribunal Supremo, y esto bueno viene siendo la tónica general ya de todos los pronunciamientos novedosos, que es el examen del derecho europeo. Tenemos un compañero que siempre dice que a las administraciones y a las empresas en materia laboral siempre se les pilla por las directivas europeas, que rara vez son realmente cumplidas en su totalidad. Y dice que el Tribunal Supremo establece, como no podía ser de otra manera, que es plenamente aplicable lo dispuesto en la Directiva 2001/23 del Consejo de 12 de marzo de 2021, que versa sobre el mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o centros de actividad. El Tribunal Supremo lo que viene a decir sobre la normativa europea es que es clara cuando dice que tiene como objetivo proteger al trabajador ante las sucesiones de empresas y el mantenimiento de contratos de trabajo y derechos laborales preexistentes en caso de cambio de empresa. Siendo que la norma la norma europea no hace distinción alguna entre empleadores privados y empleadores públicos, por lo que la Administración se ve obligada en la misma medida a respetar las condiciones previas de manera plena cuando sea de estos trabajadores cuando sea cesionaria de una plantilla de una empresa. La aplicación de dicha directiva cita como aplicable también la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de junio de 2019, el caso Correia Mora, asunto C317/18, que declara, contrario a dicha directiva, a la ya mencionada, que se exija a un trabajador que debiera ser subrogado por una administración pública la superación de un proceso selectivo público y de pública concurrencia para obtener el puesto. Por todo ello, concluye, como ya lo hizo cuando habló del artículo del artículo 44.1 del Estatuto de los Trabajadores, que no es admisible modular en detrimento de los derechos de los trabajadores los resultados de una subrogación, incluso cuando se realiza por una administración pública. Respecto la segunda parte de la fundamentación se basa, versa sobre la no adecuación de la figura de indefinido no fijo a este supuesto y establece dos razones por las que estima que no es aplicable. En primer lugar, lo que dice es que dicha condición surge de la comisión por parte de la Administración de irregularidades en la contratación temporal, es decir, que esta figura es una consecuencia derivada de la existencia de fraude de ley en la contratación temporal y requiere unas conductas previas infractoras
por parte de la Administración, no siendo el caso el de la reversión de un servicio público encuadrable en estas conductas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que al final la condición de indefinido no fijo no es solo un resarcimiento al trabajador, sino que también es una suerte de, entre comillas, castigo a la Administración por dejación de sus funciones en materia de cobertura o por no suscribir correctamente los contratos laborales de su personal. En segundo lugar, lo que dice es que la figura del indefinido no fijo surge del conflicto de aplicación de las reglas sobre el acceso al empleo público y el de las consecuencias de los incumplimientos en materia de contratación temporal. Mientras que en este caso lo que entra al juego es el acceso al empleo público y las normas relativas a la sucesión empresarial. Es decir, que en la figura de indefinido no fijo no se tenía en cuenta la normativa aplicable en materia de sucesión empresarial, como no podía ser de otra manera porque no es el caso paradigmático de la reclamación de indefinido no fijo. Pues eso, en este mismo sentido también en sus razonamientos adicionales pues señala que no estamos ante un supuesto de acceso al empleo público, sino ante relaciones laborales ya constituidas. Relaciones temporales ya constituidas cuando se asumen por la Administración, ¿vale? Señala también como accesorio que la Ley de Contratos del Sector Público no establece limitaciones a la subrogación de personal en caso de reversión del servicio y que en la Ley de Presupuestos Generales ya se había previsto, en anteriores leyes de presupuestos generales ya se había previsto con anterioridad la aplicación de las previsiones en materia de subrogación y sucesión de empresas a la Administración. Y dicho ello, resulta interesante, y a mí quizá es una de las partes que más me interesan de la sentencia y que me parecen de muchísimo interés, lo dispuesto en el apartado 2 del fundamento de derecho octavo de la sentencia, que supone una matización de las consecuencias derivadas de la aplicación de su doctrina a otros supuestos. Prevé que las administraciones podrán y deberán controlar que la incorporación a una empresa privada que previsiblemente pueda o vaya a ser subrogada por la Administración no sea una maniobra para integrar fraudulentamente a dichos trabajadores en la Administración. Es decir, que ya prevé que la Administración en estos casos tiene que controlar por los mecanismos que estime oportunos que el personal que se considera fijo en las empresas subrogadas no haya sido contratado a los meros efectos de ser subrogado por la Administración en condición de fijo, para evitar fraudes, chanchullos que como siempre podrían quedar abiertos por la aplicación de esta doctrina en orden a garantizar a una persona las prerrogativas que conlleva estar en la Administración. Y hay un matiz mucho más importante y yo creo que es la clave de esta sentencia, y es que limita la figura de la fijeza que se obtiene por esta vía, pues la vincula expresamente a la unidad productiva transmitida cuando dice que la fijeza no está adquirida incondicionalmente en todo el ámbito de la empleadora, sino funcionalmente limitada al objeto de la transmisión. ¿Qué quiere decir ello? Desde mi punto de vista, lo que implica son varias cuestiones, siendo que podemos destacar las siguientes. Los trabajadores que adquieren la condición de fijo en la Administración por esta vía, por subrogación, se ven privados de la posibilidad de movilidad y promoción interna en su Administración fuera del servicio subrogado. Es decir, si dentro del servicio existiera la posibilidad de movilidad o de promoción interna, dentro del servicio y la unidad productiva, sí podrían moverse y promocionar, pero lo que no podrían es moverse a otros servicios de la Administración o a otras dependencias. Y en el caso de que el servicio en cuestión volviera a ser externalizado de nuevo a una empresa, yo entiendo, y tendrán que determinarlo los tribunales en futuros pronunciamientos, que subrogarían con esta y perderían su condición de empleado público para pasar a prestar servicios para la nueva empresa que adquiriera este servicio. La conclusión a la que tenemos que llegar, después de todo lo dicho, por lo tanto, entiendo que es la siguiente. Los trabajadores de empresas, tanto públicas como privadas, que estén prestando un servicio público como concesionarias para una administración, mantendrán la fijeza en caso de ser subrogadas por dicha administración como causa de reversión del servicio. Pero eso sí, tendrán una adscripción indisoluble al servicio subrogado.
He comentado esta sentencia que me ha parecido interesante, no voy a hacer más transición, voy a pasar a la siguiente porque hemos perdido un poco de tiempo. La sentencia del Tribunal Supremo 649/2021 de 28 de junio. Y esto es el tema recurrente, el tema del fraude de ley, de los indefinidos no fijos, del que, bueno, yo ya he dado alguna que otra ponencia, tanto aquí para el sindicato, en el Club de Prensa de la Nueva España, como en el Colegio de Abogados de Oviedo. Lo he defendido ante los tribunales en sala y por vía de recurso en innumerables ocasiones y, bueno, pues toca, como no podía ser de otra forma, a día de hoy, en una intervención mía, hablar de esta figura de indefinido no fijo. Yo creo que la gente que trata conmigo regularmente ya sueña con los indefinidos no fijos. En este caso, y dado que esta figura resulta archiconocida ya por todos, en vez de explicarla con carácter general, si lo queréis, en el canal de CESIF Asturias está en YouTube colgada la charla y hay una explicación y una definición de esta figura. Tampoco voy a explicar realmente el supuesto concreto de la sentencia, sino que voy a hablar de lo más interesantes, que son los antecedentes doctrinales de esta sentencia y los cambios producidos en la misma. El marco de esta doctrina se centra fundamentalmente en los contratos del personal laboral en régimen de interinidad por vacante. Si bien la figura de indefinido no fijo surge en 1996, ha habido recientemente 3 fases en los criterios que se venían aplicando por la jurisprudencia para la reclamación de indefinido no fijo. Tenemos la primera fase de esta reciente configuración de la jurisprudencia, que es de una sentencia del Tribunal Supremo del 2014, la 4264, que fijaba que dicha condición de indefinido era automática con el transcurso de 3 años en la plaza en aplicación del artículo 70 de la LB. Pero tuvimos una modificación de la doctrina muy sonada y que ha tenido gravísimas consecuencias con base en la sentencia 322/2019. Modifica este criterio por uno mucho más restrictivo. Eliminaba el automatismo de los 3 años, dejando a criterio del juez la declaración de la condición de indefinido no fijo, examinando si a la larga duración del contrato se sumaba una conducta diligente o negligente por parte de la Administración para la cobertura de vacante. Es decir, que había que la larga duración quedaba a expensas de la valoración del juez, teniendo en cuenta no solo la duración, sino la conducta a la hora de la cobertura llevada a cabo por la Administración. Con base en esta sentencia se venía absolviendo a la Administración de la declaración de indefinido no fijo solamente con que acreditara la más mínima actividad a dicho respecto, sirviendo para ello en relaciones laborales larguísimas, de, por ejemplo, más de 18 años, que se hubiera convocado una sola OPE y unos cuantos concursos de traslados sueltos, aunque estos no se hubieran convocado con la periodicidad fijada en la normativa correspondiente. Y además, se consideraba el periodo de limitación de contratación por la crisis como motivo para no computar dicho tiempo a efectos de exceso en la duración del contrato. Ello llevó a que las sentencias fueran prácticamente desestimadas en su totalidad, teniendo durante ese periodo numerosas sentencias contrarias, tanto en instancia como en la sala. No obstante, las que ya estaban metidas, ya había pronunciamiento, pues frente a estos pronunciamientos, debo decir que incluso con esta doctrina más restrictiva, yo entendí y sostuve ante los tribunales, en sala, en recursos, que la crisis económica no podía ser óbice para absolver a la Administración cuando ésta se había valido precisamente de los trabajadores temporales para suplir las consecuencias de la crisis, y que la convocatoria de varios concursos de traslados, convocados además en el caso de Asturias de manera defectuosa y sin cumplir debidamente con la obligación de convocatoria bianual que establece el convenio, tampoco acreditaba una conducta diligente por parte de esta Administración. Y parece que está feo decirlo, pero es que el tiempo me ha dado la razón en esto. Pues dicha fase fue superada por la sentencia del Tribunal Supremo 649/2021, que explicaremos a continuación, y que contiene un cambio doctrinal que surge fundamentalmente por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de junio de 2021. Esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece muy resumido varios puntos que alteran el razonamiento no solo del Tribunal Supremo, sino quizá también la aplicación por parte de los tribunales, porque yo recurrí y llevé a cabo la defensa de los tribunales también sosteniendo no realmente que la doctrina del 2019
fuera incorrecta, porque yo no soy quien para cuestionar la doctrina del Tribunal Supremo y tenía que jugar con ello, sino que la aplicación por parte de los tribunales estaba siendo más restrictiva aún que la propia doctrina. Y lo que dice la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que la jurisprudencia del Tribunal Supremo en su interpretación de la Directiva 1999/70 sobre el trabajo de duración determinada, en particular a lo que se refiere en los contratos de interinidad por vacante, toda vez que no atienda a necesidades puntuales sino permanentes, no es no es acorde a esta directiva. La doctrina se dice que está vulnerando lo dispuesto en esta directiva. Que nuestra normativa interna, en la interpretación realizada por el Tribunal Supremo, no contempla medidas preventivas y de sanción en su caso para evitar el abuso, correspondiendo a los órganos jurisdiccionales nacionales modificar su jurisprudencia para evitar la utilización abusiva de sucesión de contratos de duración determinada o de contratos de larga duración en vacante en el sentido de la cláusula quinta de la directiva. Es decir, nos dice expresamente que nuestra normativa nacional no tiene un mecanismo propio y claro para resarcir estos abusos en la contratación, y dice que la doctrina del Tribunal Supremo, siendo más restrictiva, y la interpretación que se viene haciendo siendo más restrictiva, se contrapone con la necesidad de que los tribunales pongan una solución a esta ausencia legal de una consecuencia directa. Que la oferta de empleo público y convocatoria de un proceso selectivo dentro del plazo fijado de 3 años en el artículo 70 del BEP ya nos orienta el Tribunal de Justicia Europea, pudiera ser una medida adecuada a los fines de prevención del abuso de la utilización de este tipo de contratos. Pero si se permite el incumplimiento del plazo fijado, o sucesivas prórrogas o la inexistencia de una fecha cierta, como permite la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no puede tener dicha consideración. Es decir, lo que nos dice es que orienta en que ante la ausencia de una consecuencia expresa, de tener en cuenta, como se tenía antes, el plazo de los 3 años del artículo 70 del EBEP, puede ser una solución objetiva y que ponga solución a esta ausencia de regulación. Y que las razones y este es el punto fundamental, que las razones de política económica y presupuestaria no constituyen fundamento suficiente para impedir el cumplimiento del plazo fijado en el artículo 70 del EBEP. Es decir, niega totalmente ya la posición del Tribunal Supremo sobre que este plazo de prohibición de contratar derivado de la crisis económica sea como un periodo en blanco a la hora de computar ese exceso de duración, que era lo que venían haciendo los tribunales. El Tribunal Supremo, a la vista de esta sentencia y de la sentencia de 2021, argumenta que en realidad no existe cambio de doctrina, sino que existe necesidad de cambiar la aplicación de su doctrina ya existente, que no había sido bien entendida por los demás operadores jurídicos. Bueno, pero la fundamentación jurídica de la sentencia no hace otra cosa que asumir la contenida de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya citada, y sí constituye un cambio de doctrina. Lo que pasa es que, bueno, al final, por cuestiones de dialéctica, lo que achacan es que no se estaba interpretando correctamente y que no se interpretó tampoco por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea correctamente su doctrina, que no se entendió muy bien la controversia. Pero bueno, esta sentencia vuelve a fijar como parámetro para la duración excesiva de los contratos de interinidad el plazo de 3 años, teniendo como referencia el artículo 70 del EBEP, y señalando con asunción de esos argumentos que no se puede dejar al arbitrio del empleador el plazo para la cobertura de la vacante, señalando que este plazo de los 3 años, si bien no es una solución que expresamente en la ley se contemple este plazo, es el que mejor se adecua al cumplimiento de la normativa europea sobre trabajo de duración determinada. Por lo tanto, debemos entender que este plazo de 3 años se consolida de nuevo como referencia para el exceso de duración en la contratación temporal en la administración, y que además las limitaciones para contratar por causa de la crisis económica no operan como enervantes de la reclamación de indefinido no fijo. Pero es que incluso con ello, y dado que el Tribunal Supremo sostiene que mantiene en cierta medida su anterior doctrina, todavía quedaría determinar otra de la pata fundamental de la doctrina de 2019, que es si la actuación de la Administración en determinados supuestos puede ser considerada a efectos de la declaración de indefinido no fijo. Yo entiendo que sí, pero que claro, que hay que tener en cuenta realmente qué actuación lleva a cabo. Y en el caso ya mencionado de los concursos de traslados, que debemos señalar
que existe reciente sentencia del Tribunal Supremo que se dictó en uno de los recursos de casación que interpuse en esta materia, que ya citamos antes, y es la 202/2022 de 8 de marzo, que además de aplicar la nueva doctrina antes descrita, señala, respecto a la doctrina antes descrita, se pronuncia en el mismo tenor que la sentencia ya comentada. Pero es que señala además que no puede servir como causa de justificación de la prolongación en el tiempo de los contratos de interinidad por vacante la repetida convocatoria de concursos de traslados que acaban quedando finalmente desiertos. Porque lo que eso demuestra es la existencia de un déficit estructural de personal, que estos concursos queden desiertos, deja de manifiesto este déficit de personal estructural fijo que provoca que tales concursos resulten infructuosos a la hora de la cobertura y que la plaza no puede ser cubierta en realidad hasta la definitiva convocatoria de un proceso de selección con el que incrementar la plantilla de personal fijo para dotar adecuadamente todas las plazas existentes. Por lo tanto, al final, bueno, pues desvirtúa una de las alegaciones que todavía seguían coleando, que era la convocatoria sucesiva de concursos de traslados como acreditación de una conducta diligente, incluso dentro de este plazo de los 3 años fijado por la nueva doctrina. Por último, bueno, pues como viene pasando con esta materia y sumándole la aplicación de la reciente Ley 2021 para la relación de la temporalidad en el empleo público que todos conocéis, a pesar de tener una doctrina que ya parece definitiva, se seguirá generando casuística, como es la que os he mencionado, que llevamos nosotros, que se pronuncia sobre los concursos de traslados, pues se generará casuística muy diversa por las diferentes circunstancias concurrentes a cada caso que matizarán en mayor medida la actual situación de este personal. Y con esto termino, espero no haberme dilatado mucho, sobre todo teniendo en cuenta las interrupciones. Y nada, muchas gracias y quedo abierto a las preguntas que moderarán, entiendo, Cristina y Patricia. Muchas gracias, Pino. Mira, comentan aquí en el chat, Paco Beso, bueno, por esa sentencia, la que citaste previamente, acaban de reconocer a los trabajadores provenientes del Cinturón Verde de Genosa de Recaudación su condición de laboral fijo en el Ayuntamiento de Oviedo. Todo ello promovido por los representantes sindicales. Bueno, pues es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia que al final incluso no haya habido que llevarlo a los tribunales, porque ya sabéis que las administraciones a veces, aunque tengan una sentencia del Tribunal Supremo delante o de tal, pues tiran para adelante y te dicen reclámalo. Pues si los representantes de los trabajadores del Ayuntamiento de Oviedo han conseguido que una sentencia además muy novedosa, porque es muy reciente, sea aplicada directamente por el Ayuntamiento de Oviedo, pues no me queda otra que darles la enhorabuena. Ojalá más veces funcionaran las cosas así, cuando hay una cuestión que ya está clara, que no haya que volver a discutirla. Claro. Bueno, si queréis alguien pedir la palabra o poner alguna pregunta en el chat. Mientras tanto vais pensando, yo quería plantearte un tema que nos preguntan constantemente en las listas sindicales. Las personas que son laborales temporales o funcionarios interinos que están en fraude de ley nos dicen, bueno, yo puedo denunciar, denuncio cuando todavía estoy contratado, denuncio después cuando me cesen y qué indemnización me corresponde. Yo creo que eso seguramente hay muchas personas que nos están aquí escuchando que quieren saber ese tema. Va un poco también en colación con una alusión que hizo Alma sobre reclamar cuando la relación laboral está vigente, etcétera. A ver, en otras charlas que he dado sobre indefinidos no fijos, que hablaba expresamente sobre la reclamación, esto era un punto interesante y es a nivel procesal. La reclamación de indefinido no fijo es una acción declarativa. Es una acción declarativa y se tiene que pronunciar realmente, y es mi opinión, y entiendo que es una opinión generalizada, puede que haya alguien que no la comparta, pero se tiene que producir sobre una relación laboral viva. En caso de que exista un cese durante la reclamación, que era lo que mencionaba un poco Alma, entiendo que la reclamación de indefinido no fijo pues adolece de una pérdida sobrevenida del objeto. Y por lo tanto hay que desistir de esa demanda, pero podemos seguir reclamando algo. ¿Y qué es lo que podemos reclamar? La indemnización de 20 días por año
que el Tribunal Supremo ha venido reconociendo al personal indefinido no fijo, incluso no teniéndola reconocida. Si yo la tengo reconocida previamente, la Administración tiene la obligación de automáticamente liquidarme como un despido objetivo, con esta indemnización de 20 días por año. Si me cubre por cobertura legal o reglamentaria, o si amortizan mi plaza. Aunque en el caso de amortización, al final, también por jurisprudencia del Tribunal Supremo, siempre se va a asimilar a un despido objetivo y se van a abonar los 20 días automáticamente. Pero en caso de no tenerla reconocida, no se nos va a abonar directamente la indemnización de 20 días, porque tampoco puede la Administración reconocer motu propio y sin una sentencia judicial este fraude de ley en la contratación y esta condición de indefinido no fijo y esta indemnización que deriva de la misma. Pero podríamos iniciar un procedimiento de reclamación de cantidad para solicitar esta indemnización. No obstante, ¿qué podríamos reclamar a los trabajadores? Hombre, si me dices, yo ya sé que voy a cesar dentro de 2 meses, pues no inicies la reclamación de indefinido no fijo, porque es un procedimiento ordinario y aquí en el Cuadro Social de Oviedo te lo van a citar y estamos con muy buen ritmo de señalamiento, pero te lo van a citar para febrero o para diciembre incluso. No hay más. ¿Que no tienes un cese a la vista? Pues mejor reclamarlo y tenerlo ya reclamado a efectos posteriores, incluso para ser tenido en cuenta luego en la negociación de los nuevos procedimientos de estabilización como plaza ocupada por indefinido no fijo. Que también, y el plazo, Tino, sí. El plazo de 1 año, que igual les importa, que eso es importante. Además, el plazo para reclamar la indemnización sería de 1 año, si bien hubo una controversia potente sobre si el plazo era de 20 días por acción por despido. Bueno, el Tribunal Supremo ya lo aclaró. A mí me parecía una doctrina muy excéntrica porque tú no estás reclamando la improcedencia del despido, no estás cuestionando la validez del cese. Si yo soy interino de larga duración o indefinido no fijo y me cesas por cobertura, el cese es válido. Yo te estoy reclamando la indemnización de 20 días por asimilarme a un despido objetivo. Y han entendido los tribunales, entiendo que como un criterio, que la acción es de reclamación de cantidad, sustanciada por procedimiento ordinario y en el plazo de 1 año de prescripción y no en el plazo de 20 días de caducidad de la acción de despido. A no ser, yo entiendo, y esto nunca lo hablamos, pero yo entiendo, si la antigüedad reconocida es diferente a la que el trabajador considera o personal laboral que tiene, la acción a entablar sería la de despido. Porque, yo entiendo que sí, porque el Supremo, es que esto tuve un juicio que llega al Tribunal Supremo. Es aplicable para privada, pero bueno, sigue. Bueno, no lo sé. En privada, si te despiden objetivamente y tú aceptas la objetividad del despido, pero no estás de acuerdo con la cantidad debido, por ejemplo, a la antigüedad o a otras cuestiones que determinan la relación laboral. La acción que hay que entablar, aunque sea una diferencia cuantitativa, es la de despido. Y bueno, yo tuve un caso que llegué al Supremo con esto y finalmente se determinó que es el despido y ya lo aclaró una sentencia del 2012. Yo, en ese caso, si el personal laboral, bueno, no lo sé porque nunca lo hablamos entre nosotros, pero yo, por cautela, accionaría despido. Hombre, la cautela siempre está bien porque siempre se puede reconducir el proceso y si lo metes en los 20 días, aunque sea ordinario, está metido en plazo y si lo metes dentro del plazo de 1 año y ya despido, te quedas con acción caducada. Pero el quid de la cuestión no es que sea aplicable la jurisprudencia en sí o no a las administraciones públicas, sino que la indemnización de indefinido no fijo no tiene en cuenta la antigüedad real del trabajador, sino la antigüedad en el puesto. Bueno, claro. Claro, entonces, aquí lo que tenemos que tener muy en cuenta también a efectos de la reclamación de la indemnización es el íter de la relación laboral y si existe una sola relación laboral con un solo contrato o si existen varios contratos que responden a una sola relación laboral en fraude de ley. Tuvimos un caso paradigmático de esto, resuelto por el Social de 2 de Gijón sobre reclamación de indemnización. Era una trabajadora aérea, nos lo estimaron, condenaron a la administración a 31.000 euros de indemnización, de esta indemnización de 20 días. Pero esta trabajadora tenía varios contratos, tenía 2 obras y servicios
en el mismo y una conversión luego a interinidad por vacante en el mismo centro, mismo puesto, mismas funciones, etcétera. Bueno, el juzgado nos mandó desglosar bueno, eso es anecdótico, le había desglosado los hechos, lógicamente, el ITER de la relación laboral, nos mandó desglosarlo en una tabla, suspendimos el juicio por tener que hacer la tabla, nada más. Y yo lo que pedía era que se declarara que la relación laboral había sido en fraude de ley desde su inicio, desde el primero de los contratos, desde el primero de los contratos, y que la antigüedad en el puesto tenía que computarse desde eso. Bueno, subsidiariamente pedía desde el último, pero al final, claro, no hay en la fijación de esta indemnización no hay una controversia sobre la antigüedad del trabajador, sino que puede haber una controversia sobre hasta dónde se remonta la relación laboral en el puesto, pero ello para declarar qué relación laboral es la declarada como indefinida no fija o en fraude de ley. Bueno, pero no es solo en casos de antigüedad, porque lo estamos ciñendo a la antigüedad, que puede ser otras cuestiones importantes de la relación sobre la laboral. cuantificación de la indemnización, bueno, habría que estudiar cada caso. Es que nunca nos ocurrió, y puede que nunca ocurra, pero nos pregunta... Yo creo que se puede dar más en un despido en privada que en el tema de la indemnización por indefinido no fijo, que es más acotado. Pero bueno, es muy interesante, y procesalmente entiendo que hay que tener todas las cautelas. Así que si alguien va a meter la demanda, aunque sea por procedimiento ordinario, que lo haga dentro de los 20 días hábiles siguientes al cese. Para evitar, porque así si hay una reconducción a despido no habría problema ninguno. Mira, nos hacen una pregunta muy interesante. Los que reclamamos indefinido no fijo y nos la desestimaron, ¿qué posibilidades tenemos? Y esto tampoco lo hablamos, pero creo, entre tú y yo, Tino, pero yo creo, puede ser cosa juzgada, puede ser, pero no es lo mismo analizar una cuestión en el año 2015 que en el año 2022, cuando cambió la situación. Transcurrió mucho tiempo, cambió la jurisprudencia, por tanto yo creo que si hay un lapso de tiempo muy largo entre una sentencia y la actualidad, y se sigue en el mismo tipo de contratación de interinidad por vacante, yo creo que hay posibilidades de incardinar nuevamente el asunto a través reclamando la condición de indefinido no fijo. Bueno. El tema es también que habrá muchas casuísticas particulares. Sí. Y en todo caso habría que pedir vez con vosotros, con el servicio jurídico, un poco para analizar cada caso particular. La resolución de consultas individuales quizá, bueno, pues el servicio jurídico está a disposición de todos sus afiliados para consulta y para resolver. Quizá mejor resolver dudas particulares generales sobre la aplicación de la sentencia y todo esto. Claro, es que yo veo aquí que hay una compañera, Ana Moreira, que hace una consulta particular sobre su caso concreto. Yo entiendo que mejor que este foro sería una consulta con nosotros. En el caso que comentaba Alma, porque es importante el tema de la cosa juzgada, yo en contacto, no me ha pasado a mí, pero en contacto con otro abogado que también lleva temas de este tipo de reclamaciones, ha habido juzgados que han sido restrictivos respecto del criterio de cosa juzgada y han hecho como un periodo de cosa juzgada por los años ya reclamados como indefinido no fijo y empiezan a contar desde la sentencia. Yo no lo veo muy ajustado a derecho, porque yo, si vuelvo a reclamar la condición de indefinido no fijo o la indemnización, aunque yo lo reclamara cuando llevaba 7 años y me dijeron que no con la anterior doctrina, si lo vuelvo a reclamar cuando llevo 9 años, no llevo 2 años, llevo 9. Y la situación no es la misma, porque no llevo 7 ni llevo 2, llevo 9. Y con la actual jurisprudencia probablemente me tendrían que declarar en fraude de ley. Entiendo que se podría defender sin lugar a dudas. No obstante, bueno, el criterio de los tribunales será el que será. Pero yo me pronuncio favorablemente a no computar como cosa juzgada, sino tener que examinar la relación laboral en el conjunto de los años pasados en el puesto. No, como ya he reclamado por esa regla de 3, si yo reclamo el indefinido no fijo cuando llevo 2 años, lo voy a perder, y si lo reclamo cuando llevo 4, también lo debería perder.
pero la cosa jugada no es la misma. A mí no me lo dan cuando llevaba 2, porque no era indefinido fijo, pero cuando llevo 4, pues llevo 4, no llevo ni 2 a partir de los 2 anteriores, llevo 4 años en el puesto. Entonces yo entiendo que se podría defender en esos términos. Nos pregunta Monchu que si las nuevas modalidades contractuales reducirán los casos de fraude en la contratación y si la supresión de ciertas modalidades contractuales, en nuestra opinión, supondrá menos litigiosidad. Y a este respecto, me pareció muy ilustrativo un comentario de una de mis mejores amigas que trabaja en un supermercado y me decía: esta reforma laboral nos va a fastidiar a todos. Y decía ella, yo antes podía estar X tiempo y la empresa luego me cesaba, pero conseguía esa duración, allí al menos en esa empresa, y cobrando. Y luego, bueno, podía pasar a otra y seguir. Ahora va a hacer que los contraten por mucho menos tiempo. Por tanto, yo creo que precariza la situación laboral. La enreda. En vez de simplificar, quizá el modelo de contratación tenía sus fallos, el modelo de contratación temporal anterior, pero no, esto no ha sido, yo creo que no ha sido, es mi opinión, y son conversaciones de pasillo también que se tienen con el resto de abogados en los juzgados de lo social. Creo que va a aumentar la litigiosidad, que la aplicación va a repercutir negativamente en los trabajadores. Quizá mantener el anterior modelo e implementar los medios de control sobre la contratación temporal hubiera sido mejor opción, pero bueno, son opiniones y el tiempo dirá. Chicos, luego tenemos otra consulta que se nos queda un poco hacia atrás, que nos dice que cuando se vayan acabando, entiendo que el sector público, los contratos de 3 años que se están haciendo ahora, no va a caber reclamación, ¿verdad? Cuando se acaben los contratos, cuando finalice por 3 años el nuevo contrato que se formula ahora con fecha de cese el día 24, no va a caber reclamación. No va a caber reclamación de ningún tipo. Claro. Habían dicho que iban a reducir la temporalidad y la van a reducir, por supuesto. Con una guadaña prácticamente, con ese tipo de contratos. Como no se pongan a sacar... Es que la realización de esos contratos sin la diligente cobertura de vacantes nos aboca a un caos absoluto. Porque el cese es... Claro, y si no los cesas... incurres en una responsabilidad ya manifiesta, porque ya no es hasta la cobertura de vacantes, o hasta el 31 de marzo de 2024. Y ahí se acabó. No sé, entiendo que debería ser aliciente para la administración intentar no agotar los contratos interinos y sacar las estabilizaciones, las OPEs y todo en tiempo y forma. Pero bueno, como estamos viendo, pues quemarán a todos los trabajadores, le gastarán los 6 meses de los acúmulos y luego no sabrán qué hacer, cesarán a todo el mundo y luego no sabrán qué hacer, porque no vamos a tener gente, no vamos a tener ni interinos, ni fijos, ni tal. Espero equivocarme. Espero que te equivoques. Nos dice Paco que están observando que se van a producir multitud de casos diferentes según reclame uno u otro. Es que la jurisprudencia, bueno, cada juzgado, yo tengo sentencias, mismo supuesto de hecho, diferente juzgado y sentencias diferentes. O sea que imaginad, ya entre compañeros, en muchos temas uno puede considerar o opinar de una forma y otro de otra. Pues lo mismo pasa con los jueces. Todo esto, el camino lo van marcando pues los altos tribunales, el Tribunal Supremo. Pero luego el Tribunal Supremo, yo os ponía ejemplos de una sentencia del 2016 que ahora la contradice otra del 2021. La del 2021 era. Por tanto, imaginad, la legislación cambia, la jurisprudencia con la misma legislación cambia. Somos innovadores jurídicos muchas veces. Alma, mira, tenemos otra consulta, pone aquí Ana. Buenas tardes, Alma. No sé si te entendí bien. Creo que dijiste que... Sí, le contesté. Vale. Le puse, actualmente estar con el busca no se computa todo el tiempo como de trabajo. Atienda a una regulación especial o lo que establezca el convenio colectivo de aplicación.
Pues bueno, aquí se supone que el problema de las interinidades no se lo arreglará con el concurso de méritos, ¿no? Luego, ¿y se sabe alguna novedad sobre la situación de los que entran en los contratados con anterioridad a 2016? Hablo de estabilidad. Lo que se estabiliza es la plaza, no el puesto. Eso es algo que hay que tener muy, muy en cuenta. Pero yo creo que si se sabe algo de si ha habido avance, mira, la ley y fija un término, ¿no? Que es el verano de este año, pero no fija un término para finalizar estos procesos. Fija un término para determinar qué plazas van a estar afectadas. Y creo que eso es lo que pregunta el compañero, que si ya se sabe qué plazas pueden ir, o compañero o compañera, no lo sé. Pues hasta que no se publique qué plazas van a estar afectadas, no lo sabemos. Esperemos también que lo hagan en tiempo y forma. No sé. Patricia y Cristina nos pueden dar su opinión sobre qué piensan que va a pasar, si lo van a hacer todo en tiempo y forma o no. Bueno, en esta administración no está el Principado, el tiempo y forma nunca se adapta a lo previsto. El tiempo es relativo, la forma puede que también, ¿eh? Sí, todo tal. Lo que sí que tenemos en otras administraciones, por ejemplo, yo soy de Administración de Justicia y sí que sabemos que el Ministerio ha solicitado a las comunidades autónomas con transferencia de gestión, como es la nuestra, la relación de plazas que se van a ver afectados por los procesos, ¿no? Las que llevan más de 3 años sin cobertura, las que llevan más de 5 y demás. Lo que sí que, sindicalmente lo que hay que lamentar es que mientras se está produciendo esto en el ámbito de las plazas, para el turno libre, por así decirlo, la promoción interna no va a tener esa opción, ¿no? O sea, que los compañeros que están ahora mismo esperando para promocionar a un puesto de superior categoría mediante un proceso selectivo, bueno, pues que van a ver cortada hay la posibilidad de acceder a esas plazas, ¿no? Que el número será muy reducido. De todos modos, confiamos en que esto se produzca. Nosotros lo advertimos en todas las mesas en las que estamos y en todas las reuniones en las que vamos. Esto urge porque es que además no podemos dilatar en el tiempo más esto. Nosotros se lo hemos dicho desde que se aprobó la ley. Ya cuando en el 2018 se aprobó el acuerdo y se llevó para su ratificación en las Cortes mediante, bueno, pues ya lo dijimos, oye, esto hay que hacerlo y hay que ponerse a ello y no se puede dejar atrás, ¿no? Porque además no olvidemos que detrás de todo esto está, uno, el servicio público que hay que garantizar con una calidad pues la mejor posible, ¿no? Hay que encontrar la mejor calidad posible dentro para la prestación de servicio. Y luego están también, la vida laboral, personal, profesional de muchas personas que llevan trabajando muchísimos años en las administraciones y que no es culpa suya llevar interino 20 años, ¿no? Si te nombraron para un puesto determinado y sigues ahí y nunca ha habido oposiciones, porque hay muchos casos así, nunca ha habido un proceso selectivo para cubrir esas plazas con esa especialidad, bueno, pues tampoco es culpa tuya, ¿no? Entonces, hay que dar una salida. Nosotros apostamos en el ámbito de negociación nacional y administraciones públicas en el que CESIF está presente y apostamos por una salida masiva de plazas con una cobertura en la que el concurso de méritos primara la antigüedad, ¿no? Para solucionar ese tema y para reducir la temporalidad a unos porcentajes que fueran sostenibles. Pero bueno, luego hemos visto, como ya he dicho, en el Congreso de los Diputados se ha respetado mucho el pacto social en el tema de la reforma laboral, pero en el tema de la administración pública el pacto social ha desaparecido y se ha transformado en otra cosa totalmente distinta. Entonces, si algo bueno ha quedado de esto, bueno, pues quizá la indemnización de los interinos, del personal interino, que antes frente al personal laboral, bueno, pues veían el cese y no recibían indemnización ninguna. Ahora sí que es cierto que van a poder conseguir indemnización. Nosotros creemos que de todo se puede sacar algo positivo. Cuando acaben los procesos, creemos que va a haber una judicialización tremenda por parte de todo el mundo, porque ya lo he dicho antes, la promoción interna ha quedado, en los procesos que vamos viendo que se convocan, queda un poco apartada o ladeada o perjudicada y luego, bueno, pues hay compañeros que efectivamente llevan preparando posiciones y nunca han sido interinos. Entonces, claro, están diciendo, bueno, yo, ¿qué pasa por qué yo no puedo acceder en igualdad de condiciones a un puesto en una empresa pública o en una administración, ¿no? Entonces, nosotros tenemos desde el sindicato, ya en las jornadas que hemos tenido en Madrid, que, bueno, se ha tratado este tema,
nos hemos visto todos, la opinión mayoritaria era que esto va a traer una cantidad de demandas judiciales tremenda, y que acabará seguramente en Europa todas, como suelen acabar últimamente todo lo que vemos acaba todo en el Tribunal de la Unión Europea. Pero sí que es cierto que este año, en principio, cumpliendo la ley, debería estar convocadas todos los procesos electivos que van a buscar la estabilización y la reducción de la temporalidad. Habrá que esperar y ver cómo se desarrolla. En Asturias ya os he dicho que no solemos, esto va con retraso siempre, y va un poco a rémora, es una rémora que tenemos aquí instalada. Nos pasa con los concursos de traslado también, ¿no? Se está resolviendo ahora un concurso de traslado que hace muchísimos años que no se resolvía un concurso de plazas singularizadas en el Principado de Asturias, ¿no? Bueno, pues es lo que nos pasa. En esta función pública nuestra es lo que nos pasa, ¿no? Así que habrá que esperar y ver. A esperar y ver, y luego el que se sienta perjudicado reclamar, claro, evidentemente. O sea, yo eso se lo decimos siempre desde la acción sindical que desarrollamos, es siempre la misma. Oye, podemos intentar negociar, mirar. Ahora, si tú crees que tus derechos han sido perjudicados y que no, pues hay que acudir a los tribunales, que para eso estamos aquí. Cuando se agota la acción sindical, tiene que empezar la acción de reclamación judicial. Y bueno, lo siento por vosotros porque tendréis mucho trabajo, pero creemos que va a ser así, ¿eh? Lo que solo tenemos a ciencia cierta a día de hoy es que en el primer semestre de este año la Administración tiene que sacar el listado de plazas que están afectadas al proceso que es exclusivamente por concurso de méritos y al otro proceso que es concurso de oposición, dependiendo de la antigüedad de las plazas vacantes. Eso por un lado. Luego, que en el segundo semestre de este año tienen que salir los plazos para apuntarse, la gente pues saldrá en el BOPA para las convocatorias concretas, y luego que en el 2024 ya tiene que estar todo resuelto. Es el plazo que hay. De momento son los datos que tenemos a esperas de que pase por mesa de negociación algún dato. Y nos dice una compañera de la universidad que ellos sí que creen que van a cumplir con los plazos establecidos. Y luego, por otro lado, nos está haciendo aquí paso Hugo, nuestro compañero, que si quiere puede activar el micro y hablar. Nos pidió la palabra hace un ratín. Hola. A ver si te vemos, Hugo. ¿Me oyes? Sí, te oigo perfectamente. Vale, hola a todos. También. Puedes hablar. Ya está. Hola a todos y especialmente a los dos empollones ponentes que tenemos. Estos ilustres pues nos enseñan bastante. Yo, ya os adentrasteis un poco en el debate donde quería llegar yo. Ya lo mencionó algo Tino y yo quería preguntarle a Alma y a Tino a la vez. Tenemos un 26,3% de temporalidad en España. El siguiente país europeo es Polonia con un 21%. Tenemos meses en España con 5,4 millones de contratos en un solo mes. Es decir, contratos de un día, de 2 horas, etcétera, ¿no? El ministro hoy comentaba que estaba cambiando a un ritmo de un 75% la temporalidad. Entonces, desde el punto de vista sindical, yo me pregunto, ¿en qué meollo nos estamos metiendo? En el sentido que comentabais antes con la nueva legislación. Porque, por un lado, parece que bienvenido sea quitar la temporalidad. Porque, claro, el ejemplo que ponía Alma de la compañera, de la amiga del supermercado, pues es que tener temporalidad no es lo que queremos, supongo, socialmente. No queremos temporalidad. Si queremos caminar a quitar la temporalidad, ¿qué es? ¿Que estábamos a gusto con el sistema que teníamos los trabajadores de la temporalidad y la picaresca? Es que no entiendo muy bien qué consecuencias como juristas veis a la puerta. Es decir, esta nueva legislación va a conseguir meternos en un mundo laboral más parecido al centro europeo o al final vamos a estar como estamos con la picaresca nuestra. Y luego eso en privada y luego en administración más de lo mismo, se aboca un terremoto pero la ley va a haber que cumplirla de una manera o de otra. Es decir, en la administración llevamos yo creo que 15 años patas arriba. Cuando digo patas arriba es que se fue tapando, se fue enrollando, se fue liando y claro, ahora hay que limpiarlo o ponerlo legal. Y claro, ahora viene todo el tomate, pero caminar desde el punto de vista sindical, caminar a un mundo laboral más estable y legal, o sea, sin tanta temporalidad, tanto en administración como en civil, como en privada, pues yo creo que ese es nuestro objetivo, ¿no? Era un poco que vierais
que me dierais vuestra perspectiva de qué se avecina. Yo creo en el ámbito público que a priori puede tener un beneficio para los trabajadores. No obstante, no hemos de olvidar que el hecho de que mucha gente tenga que cesar y tenga que ser indemnizada va a suponer una carga presupuestaria enorme. Y eso puede favorecer al trabajador o al empleado público, pero indirectamente está afectando a la situación económica estatal. Y el hecho de que afecte a una situación económica estatal a la larga puede redundar en una disminución o minorización de las necesidades de empleo. Y eso va a suponer una amortización de empleo. Por tanto, lo que a priori puede parecer bueno, a la larga puede no ser tan bueno. Eso en el ámbito público. Es mi opinión, ¿eh? Por supuesto, podréis pensar de forma diferente. En el ámbito privado, pues yo creo que no es beneficioso para el trabajador, aunque nos lo vendan como tal. Por lo que os comentaba, yo no había visto esa consecuencia hasta que una amiga con poca o con pocos estudios y con poca experiencia laboral lo vio de forma lógica, clara y sencilla. Y es muy ilustrativo. No obstante, como todo, las leyes cambian y la sociedad cambia y al fin y al cabo tenemos esa capacidad de adaptación y sobrevivimos. Pero bueno, es mi opinión. Sí, yo, nada, simplemente gracias a Hugo por la interpelación. Respecto del ámbito público es un poco lo que comentábamos antes. Y en colación con lo que decías tú de que se ha ido enrollando una madeja. El problema con la administración y con la temporalidad es que se ha dejado crecer una burbuja, se han dejado las cosas como estaban, se dejaba funcionar, iba tirando, pero la madeja se va haciendo más grande y ahora desliarlo todo se traduce en la actual situación que estamos viviendo de litigiosidad, protestas sociales, necesidades de cambios legislativos, etcétera. ¿Qué es lo que hace esta nueva ley? Intenta evitar que se pueda, o intentar desliar la madeja y evitar que se siga permitiendo a las administraciones mantener esa homeostasis como están con los temporales y dejarlo estar sin herir. No obstante, ¿qué pasa? Que lo que quiere es cortarlo y si la administración no actúa diligentemente, va a cortar, pero va a cortar con todo. Y por lo tanto se va a producir un grave detrimento a los servicios públicos que van a tener ese déficit de personal que ya dijimos. Que si las administraciones públicas son irresponsables y empiezan a quemar, por ejemplo, que lo estamos viendo, que ya está pasando en el Principado de Asturias, la administración está quemando los acúmulos de tareas y no se dan cuenta que los trabajadores solo van a poder hacer 6 meses. Y cuando se agoten las listas, pues habrá que llamar gente del paro y habrá categorías que no haya gente del paro, como enfermeros. Enfermeros, hay un déficit, para encontrar un enfermero que va a hacer un contrato temporal a Lera, por ejemplo, nos las vemos y nos las deseamos. Y bueno, pues si la administración actúa con total irresponsabilidad y no ve que le están dando un aviso de que no puede mantenerse con la temporalidad, pues nos veremos en problemas a mayores. Si funciona bien, entiendo que no. Respecto de la modificación de los contratos, yo entiendo que el sistema que teníamos antes no tenía un problema propio, no tenía un problema endógeno, sino exógeno de incumplimiento. Teníamos un contrato indefinido que era el paradigma de la relación laboral. No, pero es que yo primero te contrato por obra y servicio y te tengo temporal hasta que pueda y luego te hago fijo. Era como un paso previo a la fijeza del contrato. Pero no es así. Y lo que yo dije, yo entiendo que con el modelo anterior, implementando los medios de control, se podría seguir perfectamente y en el ámbito de la privada no tendría por qué haber esa tasa de temporalidad, pero habría que ser firmes y duros frente al fraude en la contratación temporal que se venía dando. No, era la tónica general no de cualquier empresa, de todas las empresas, las más grandes, las más pequeñas. Yo te hago un contrato temporal para cubrir unas necesidades estructurales y luego cuando termines el temporal te hago fijo. ¿Para qué? Para poder amenazarte con no renovarte, para poder
cesarte y contratar personal nuevo, porque hay empresas que funcionan así y que quieren renovar el personal continuamente, o por cualquier causa espuria que pudiera motivar ello. Pero yo creo que con medios de control suficientes se podría seguir con el anterior modelo, y sin haber medios de control, pues va a generar todavía más problemas y todavía con mayor detrimento de derechos laborales para los trabajadores. Por último, aquí ponen en el acceso, en el borrador de criterios comunes de aplicación de la estabilización, dice que se incluirán plazas ocupadas por personal indefinido no fijo por sentencia judicial a 31 de diciembre de 2020. Si la sentencia no pone nada y la empresa pública que considera indefinido no fijo. No, si no os importa, decirle a Celso que tiene cita conmigo para hablar de esto el lunes a las 5:15 con él y con Manuel, o sea que aparte de los correos que ya hemos intercambiado, y si os viene bien, voy a reservarme la respuesta para mi consulta con él, porque si no va a venir el lunes por la tarde, voy a venir yo y no vamos a poder hablar de nada. Perfecto, bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias a Alma y a Tino por haber hecho esta webinar, bueno, con un contenido tan interesante. Y bueno, pues haremos futuras webinars con temas de interés y los iremos contando pues en la página web de CSIC. Esta webinar la vamos a colgar en YouTube, en CSIC Asturias, para todo el mundo que la quiera analizar pues más detenidamente. Y para que la podáis compartir y estudiar. Y bueno, nos veremos en la siguiente webinar. Y aquí estamos en CSIC Asturias, en la calle Álvarez Lorenzana, pues para los que queráis venir a vernos y tengáis cualquier tipo de consulta, tanto sindical como jurídica. A nuestro correo, nuestro teléfono está abierto y sabéis que estamos a disposición para lo que necesitéis. Bueno, pues muchas gracias a todos y bueno, hasta la próxima webinar. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.